el milagro de la multiplicación. Díganlo conmigo, el milagro de la multiplicación, ¿sí? Tenemos un Dios que es un Dios que da buenas dádivas. De hecho, dice la Escritura que todas las cosas buenas, Santiago dice, todo don perfecto desciende de Dios. No hay cosa mala que Dios traiga, toda cosa buena desciende de Dios. Todo don perfecto desciende de Dios, quien no cambia ni hay variación en él. Todas las cosas son buenas, todas las cosas que Dios hace son perfectas. Dios no hace nada para mal en nuestra vida. Cuando entendemos que Dios quiere bendecirnos y multiplicar en la vida todas las cosas que nosotros tenemos, debemos ser conscientes que para Dios no hay nada imposible, hermano. Debemos ser conscientes que para Dios no hay nada que limite lo que Él puede hacer o lo que Él puede traer en nuestras vidas. Y en la Biblia vamos a encontrar un caso en particular cuando Jesús se encuentra frente a una multitud que tenía hambre, frente a una multitud que estaba cansada, frente a una multitud que se le había hecho noche para regresar a casa y probablemente imposibilitada de poder tener las cosas necesarias para poder recibir lo que era en ese momento para ellos algo importante, la alimentación. Y vemos que la historia que vamos a leer a continuación registra la multiplicación de los panes y los peces, de cómo 5 panes y 2 peces pudieron provocar una provisión abundante, una provisión que Dios superó los límites del conocimiento humano, los límites de los pensamientos humanos o las circunstancias humanas, pero que Dios confrontó. En cada milagro que Dios actúa, siempre va a confrontar nuestras limitaciones humanas. En cada milagro que Dios hace, siempre va a mostrarnos lo limitado que nosotros somos en nuestra humanidad. Hay cosas que para los hombres son imposibles de hacer, pero delante de Dios todo es posible. Todo es posible delante de Dios. Así que la historia que vamos a contar de este milagro debe hacernos reflexionar para poder crecer en nuestra fe que tenemos un Dios de provisión. Debe hacernos reflexionar en nuestra fe para recordar que Dios no tiene límites para actuar en el momento, en la hora, en las circunstancias que nos rodean o las cosas que están pasando en cualquier momento que estemos. Dios no tiene límites para actuar en bendición o en favor con aquellos que están confiando y creyendo en Él, pero que Él tiene momentos específicos en el que Él va a actuar milagrosamente en nuestra vida. Hemos estado viendo muchos milagros, hemos estado hablando de todos los milagros que sucedieron en los evangelios, en la vida de Jesús presente aquí en la tierra, y vimos cómo Jesús trajo liberación al endemoniado gadareno, cómo la libertad que produjo en esa persona que tenía opresión espiritual en su vida llevó a glorificar a Dios, pero al final de cuentas ese milagro debió haber provocado en nosotros o hacernos recordar que Dios puede librarnos de cualquier opresión espiritual que pueda haber en nuestra vida. Vimos el milagro que Dios hizo de aquella mujer que estaba en el templo encorvada durante 18 años y que no podía en alguna manera enderezarse, y que cuando Jesús la vio en el templo dice que la sanó milagrosamente. Eso debe hacernos recordar que Dios puede sanar cualquier enfermedad que haya en nuestra vida milagrosamente cuando Él tiene el tiempo perfecto para nosotros. Vimos el milagro de cómo Dios calmó aquella tormenta cuando Pedro caminaba en las aguas y que Pedro en algún momento se turbó al ver los vientos fuertes, pero después cuando vio a Jesús, en alguna manera las cosas se calmaron, se tranquilizaron, y cómo Dios nos muestra que Él también tiene el control de todas las cosas naturales, de los vientos, los mares, las aguas, y debe hacernos creer a nosotros que Dios puede seguir actuando en medio de todas las cosas naturales que puedan ocurrir en nuestra vida. Vimos en alguna manera cada uno de los milagros que hemos estado predicando para mostrarnos y recordarnos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, que Él no ha cambiado, que Él sigue actuando, que Él sigue obrando, y que en algún momento cuando nosotros pedimos, cuando nosotros clamamos, Dios tiene el poder para actuar milagrosamente en nuestra vida. Yo no soy de los que cree que los milagros han cesado, hermano. Yo no soy de los que cree que los milagros se han detenido.
Yo no soy de los que cree que los milagros ya no actúan, que solo actuaron en el tiempo transicional de Jesús cuando estuvo en la tierra. No, yo creo que Jesús sigue siendo el mismo y que Él sigue haciendo milagros en la vida de aquellos que le creen, en la vida de aquellos que confían. Y yo creo que Dios utiliza circunstancias, utiliza momentos específicos para manifestar quién es Él. Leíamos en la escuela dominical cómo Dios habla al rey Acab y que en las ocasiones que Dios le habla para vencer a los sirios, Dios le dice para probar que yo soy Jehová. En la mayoría de los milagros ocurre un favor de Dios para probar quién es Él. Si un testimonio se levanta en nuestra vida, Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios hizo un milagro en mí, Dios restauró mi familia, mis hijos, mi matrimonio, Dios restauró esta circunstancia en mi vida. Debe ser para glorificar a Dios todo el tiempo. Para eso deben ocurrir los milagros en nuestra vida. Pero vamos a leer entonces la primera cita para entender un poquito lo que Jesús empieza a hacer en este contexto de Mateo capítulo 14 y entender el mensaje que hoy vamos a compartir. Vamos a leerlo todos juntos en la pantalla. Dice: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay un contexto de este momento. Primero, Juan el Bautista acababa de ser asesinado por Herodes. Las noticias habían llegado a Jesús. Jesús en alguna manera recibió esa fuerte noticia de que Herodes había terminado con la vida de Juan, y lo vemos a lo largo de los evangelios, pero Marco relata esta historia o este momento más específicamente, como la noticia de que Juan el Bautista había muerto por manos de Herodes, llega el anuncio por sus discípulos a Jesús. Pero no solo está ocurriendo eso antes de este momento, sino que también los discípulos habían sido enviados de dos en dos y habían ido a predicar por los lugares y habían hecho muchos milagros. Venían contentos, venían alegres para contarle a Jesús cómo los demonios incluso se les sujetaban, cómo los enfermos eran sanados al predicarles la palabra. Y los discípulos trajeron este reporte con Jesús y le contaron todo, pero a la misma vez los discípulos venían cansados. Habían predicado por los lugares, por las calles, probablemente durante una larga jornada donde el cansancio los había agobiado o los había agotado. Jesús estaba enseñando y había enseñado ya a las multitudes, y por eso tomó un tiempo para apartarse, pero la gente siguió buscándolo. La gente siguió acercándose, y aunque él se apartó, dice que la multitud lo siguió. De las ciudades donde estaban, caminaron y estaban ahí frente a él. Sabían que Jesús podía hacer un milagro. Sabían que Jesús podía cambiar sus vidas. Sabían que Jesús podía resolverles los problemas que ellos estaban pasando. Enfermos, hombres y mujeres necesitadas, por años en condiciones necesitadas, corrieron y se acercaron para escuchar a Jesús. Y entonces Jesús, después de ese tiempo, dice la Biblia que después de apartarse, después de estar en un momento solo, en un momento donde buscó esa soledad para encontrarse con Dios o para descansar un momento, dice que la gente estaba ahí, de pie, en las ciudades, y salió a encontrarse con Jesús. Jesús las ve, y lo primero que hace Jesús es tener compasión de ellos. Lo primero que hace Jesús es verlos necesitados, es verlos con problemas, y el punto número uno es hablarte de la compasión y el propósito. Dilo conmigo: compasión y propósito. En cada milagro siempre hay compasión, pero siempre hay propósito. En cada milagro siempre la compasión, la misericordia de Dios actúa, hace un bien para nuestra vida, nos da una provisión, nos sana, nos restaura, nos cambia, pero siempre hay un propósito. De hecho, uno de los propósitos que Dios haga un milagro principal en nuestra vida es que nosotros le podamos rendir gratitud y adoración a Él. Jesús dice que salió y vio a la multitud con hambre, pero también la vio cansada, pero también la vio enferma. La vio enferma en aquellas circunstancias que tenía, que lo rodeaban, y Jesús salió y tuvo compasión de ellos. Alguien pudiera pensar: el Dios que tienen ustedes como cristianos no es tan compasivo. Dios es compasivo en todo su esplendor.
Dios es misericordioso de tal modo que la Biblia dice que nueva es su misericordia cada mañana. Dios tiene una misericordia nueva cada mañana. Dios se duele de nosotros. Dios lloró por Jerusalén en algún momento. Dios pagó el precio en la cruz del Calvario por tener compasión de nosotros. Incluso cuando lo estaban crucificando en la cruz del Calvario, dice que al ver los ejecutores o los que lo crucificaban, dicen que Jesús los vio con compasión y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos un Dios muy compasivo. Tenemos un Salvador muy compasivo que está observando y viendo nuestras angustias y nuestras necesidades. Pero su compasión para hacer un milagro jamás limita su propósito. Algunas personas dicen: bueno, es un Dios compasivo que da. No, Dios no solo quiere dar sin propósito, Dios da con propósito. Dios hace las cosas con propósito. Dios hace las cosas con el propósito de que nosotros tengamos una mejor vida, de que nosotros podamos tener más plenitud, pero de que nosotros también podamos adorarle y exaltarle con todo nuestro corazón para reconocer la grandeza de Él y quién es Él en nuestra vida. Así que la compasión y el propósito tiene que ver que Jesús puede ver tu necesidad. Cualquiera que sea, Jesús la está observando. Jesús está observando tu situación problemática, tu situación o tu petición que tienes delante de Él. Jesús la está observando, Él está viendo, Él es consciente de lo que pasas. Algunas personas pueden decir: es que no resuelve nada. Aun aunque las cosas en nuestro tiempo no se solucionan o no cambian en el momento específico que queremos, Jesús nos está viendo con compasión. Él se duele, Él está viéndonos con un corazón decir: tengo un propósito contigo. Tengo un propósito con tu vida, tengo un plan con tu vida. Y Jesús tuvo compasión de esta gente. Jesús estaba en alguna manera preparándose para hacer una obra en sus vidas. Y cuando Jesús quiere actuar, siempre van a intervenir las limitaciones de nuestra humanidad. Cuando Jesús quiere hacer algo en nosotros, siempre van a intervenir las limitaciones de nuestra humanidad. Como humanos somos débiles. Como humanos dudamos, como humanos, como hombres humanos o mujeres humanas, vemos las circunstancias y las limitaciones que tenemos frente a nosotros, de manera que nos hacen dudar de que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, de que Jesús pueda cambiar, pueda sanar, pueda actuar de manera poderosa en nosotros. Jesús tiene el control de todo. Jesús no tiene nada que se le escape. Jesús tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Él tiene el control total de cualquier situación, la cual usted puede enumerarlas, todas las situaciones que usted quiera: recursos, enfermedad, trabajo, matrimonio, familia, hijos, sociedad, política, naturaleza. Jesús tiene el control de todas las cosas. Él es el todopoderoso. No hay nada que se le escape a Él. Él conoce todas las cosas, no hay nada que Él no sepa. Pero los que somos limitados en nuestras circunstancias somos nosotros. Nuestra capacidad humana, nuestros sentidos humanos tan solo son perceptibles a lo que podemos oír, ver o escuchar que está frente a nosotros o a nuestro alrededor. Pero Jesús tiene el control de todas las cosas. Y los discípulos entonces, al ver que Jesús tuvo compasión, de la multitud, y que tenían hambre y que estaban tarde para ir a casa y que estaban enfermos, los discípulos le responden y le dicen estas cosas a Jesús. Vamos a leerlo en el versículo 15. Dice: cuando anochecía, ya se había hecho noche, ya no era temprano. Dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. ¿Cómo era el lugar? Desierto. Es muy posible que no había nada. Estaban en un lugar donde no había acceso a muchas cosas. Es muy posible que no había un acceso a tener alimentos, a tener una cercanía de quedarse o de estar en un lugar. Era un lugar desierto. Dice: y la hora ya pasada. Despide a la multitud, le dicen los discípulos, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Léalo conmigo: no tienen necesidad de irse. Eso dijo Jesús: dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces.
Los discípulos fueron con Jesús a decirle: hey, Jesús estaba enseñando. Quiero hacerte una analogía de este momento. Jesús probablemente estaba sanando, estaba hablando con unos, estaba enseñando públicamente acerca del reino de los cielos, y de repente llegan los discípulos: hey, Jesús. Y Jesús probablemente: espérame, estoy ocupado. Y viene otro discípulo: hey, Jesús, espérame, estoy cuidando a mis hijos, estoy pastoreando a mi gente, estoy enseñándoles del reino de los cielos. Y de repente viene otro: Jesús, ya es tarde. Como si Jesús no fuera consciente del tiempo. Y viene otro y le dice: hey, Jesús, ya te tardaste mucho. ¿Qué pasa contigo, Jesús? ¿Acaso no estás pensando en que la gente tiene hambre? Como si Jesús no tuviese cuidado de sus hijos. Y tal vez llegó otro discípulo y le dijo: Jesús, no es tan cerca de casa, estamos en un lugar desértico. ¿Qué pasa, Jesús? Es muy posible que aquellos discípulos miraban a la multitud. La Biblia registra que había 5,000 hombres más esposas y niños. Es muy probable que había más de 10,000 personas y cada uno estaba casado. Pero imagínense que había algunos solterones por ahí que no se habían casado todavía. Pero es muy posible que no tenían hijos de uno. En aquellos tiempos, ¿de cuántos tenían los hijos, hermano? Los que Dios les diera, dijeran por ahí, ¿verdad? Es muy probable que la cantidad de gente que estaba en ese momento era alrededor de 7,000, 8,000 personas. No hay una cifra específica, pero la Biblia registra que eran tan solo 5,000 hombres más esposas y niños. Era una cantidad inmensa. Jesús estaba hablando con ellos. Los discípulos estaban cansados, habían ido a predicar de dos en dos, y aunque habían visto los milagros, los demonios sujetarse, las sanidades que habían hecho, ya estaban cansados. A veces el cansancio nos hace dudar de lo que Dios puede hacer. A veces el cansancio nos hace dudar de las cosas que Dios puede cambiar. Hay veces que en la vida cristiana nos cansamos de una cosa o de otra y decimos: ya Dios no va a hacer eso. Nos cansamos de alguna circunstancia que nos ha tocado pasar, de algún problema, de cosas o situaciones que estamos acostumbrados a ver, y decimos: no, hombre, eso no cambia. Algunas personas han determinado en sus palabras y en su propia boca: eso no va a cambiar. Para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar todas las circunstancias. Él puede obrar en todo lo que sucede en nuestra vida. Pero los discípulos, en su cansancio, le dijeron a Jesús: Jesús, te estás pasando un poquito, estás siendo inconsciente un poquito. Jesús, nosotros también tenemos hambre, es muy probable. Es muy probable que los panes y los peces los estaban observando y miraban los 5 panes y los 2 peces, y luego miraban a los 5,000 o más que había allá y decían: ¿y cómo vamos a hacer para comer todos? Es muy probable que las tripitas le gruñían a los discípulos y decían: no quiero que Jesús me vaya a decir que estos panes y estos peces se los demos a la gente y que nosotros no comamos. Es muy probable que aquellos discípulos, en medio de su cansancio, en medio de ver el poco alimento que tenían, en medio de ver la distancia de donde estaba la gente, en medio de ver que la noche se hacía oscura, en medio de ver que las cosas estaban limitadas en lo que ellos podían hacer humanamente, tan solo en lo que observaban en su condición humana, le estuvieran diciendo a Jesús: Jesús, ya calma un poco, porque lo que estás haciendo nos puede meter en circunstancias que no van a ser favorables. Tal vez no tengamos que comer, tal vez nos lleve a problemas. Hermanos, a veces nosotros en nuestra humanidad queremos tener el control de ciertas cosas, cuando Jesús dice: no es como tú quieres tener el control, es como yo estoy actuando y obrando sobre lo que estoy haciendo o sobre lo que voy a hacer. Y en algún momento de nuestra vida las limitaciones humanas tienen que ver con estos aspectos que pasaron en ese momento que los discípulos fueron con Jesús. Primero, estaban en un lugar desértico. Segundo, el tiempo era limitado, ya era noche. No era un tiempo de acceso hacia lo que podían tener o podían obtener de los alrededores. Tercero, la disposición. Los apóstoles ya no estaban tan dispuestos a servir o a trabajar, estaban un poco cansados. Y cuarto, los recursos existentes. Las limitaciones en este momento de este contexto bíblico que Jesús está enseñando tiene que ver con estas limitaciones en el corazón de los discípulos. A veces nosotros podemos tener limitaciones porque
el proceso que estamos pasando parece ser muy desértico, parece ser muy solitario. El proceso que estamos pasando, que nos está aconteciendo, la carga que usted pueda tener, puede ser un momento en el que diga, ay, no hay mucho, está muy seco, estoy muy triste, estoy muy abandonado, siento los desiertos tienen que ver con la soledad, con la tristeza, con la sequedad. Y a veces nosotros pasamos desiertos por algunos problemas en nuestra vida que fueron duros. Los lugares desérticos a veces nos quieren mostrar que la inmensidad de lo que pasamos es más grande que lo que Dios puede hacer. Cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, lo que miraba frente a ellos era arena y camino y sol y frío por la noche. Pero entonces el desierto se convirtió en una provisión de Dios, hermano. El desierto se convirtió en un tiempo de darles pan, en un tiempo de darles codornices, carne para que se alimentaran, en un tiempo para que la nube los cubriera durante el día y la nube de fuego durante la noche para no pasar frío. El momento del desierto se puede convertir en un momento de provisión de Dios. Pero a veces nosotros en el desierto podemos decir, no, aquí Dios no puede actuar, aquí Dios no puede obrar, aquí Dios no se puede mover, Dios no puede cambiar esta circunstancia en la que yo estoy pasando o viviendo en este desierto. Los apóstoles dijeron, Jesús, estamos en un lugar desértico, apartado, no hay comida. ¿Qué vamos a hacer para alimentar a estas 5,000 personas? ¿Qué vamos a hacer para que estas personas no padezcan de regreso a su casa? La limitación humana es el proceso que tú observas y que no te das cuenta que Dios es más grande que lo que estás pasando, que no te das cuenta que Dios es más grande que lo que estás viviendo. El desierto a veces se quiere mostrar como algo que supera lo que Dios puede hacer, pero no hay nada que supere lo que Dios puede hacer. Él puede obrar en medio de cualquier desierto. Pero lo segundo, el tiempo. Oh, hermano, una de las cosas que nos hace dudar de los milagros de Dios es el tiempo que nosotros pasamos o tenemos con Él, o estamos en algún momento en medio de la circunstancia, o cuánto Dios en nuestra medición humana ya se tardó para resolver el problema en nuestra vida. El tiempo limitado es algo que nos hace dudar de los milagros de Dios. El tiempo que nosotros decimos, bueno, tengo 3 meses en este problema, no creo ya que Dios actúe para bien en mi vida. Bueno, Dios no ha sido consciente que nosotros conocemos este tiempo, durante años hemos pasado esta situación, no creo que Dios vaya a resolver este momento específico. El tiempo en ese momento para los apóstoles o los discípulos era, ya es muy tarde, Jesús tal vez no pueda solucionar este problema a estas horas de la noche. Jesús tal vez no pueda encontrar la provisión o pueda hacer algo para la gente a este tiempo en el que está la multitud aquí. El tiempo a veces quiere limitarte para orar, para buscar a Dios, para tener fe, para confiar en Él, para ser paciente, para esperar en Él. A veces el tiempo quiere robarnos nuestra confianza en el Señor, pero el tiempo está sujeto a la voluntad de Dios en su propósito y en su momento Él va a actuar y va a obrar para nosotros. No importa cuánto tiempo que pase tu problema, Dios puede actuar en su momento específico. De Él es el tiempo. Tercero, la disposición. Los apóstoles no estaban tan dispuestos para poder compartir o dar y que un milagro sucediera a través de hacer eso. La disposición de dar o de servir, hermano, tiene que ver siempre con la oportunidad para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Yo le he dicho a la gente siempre, cuando usted está en un proceso, cuando usted está en un momento, cuando usted está en una prueba, o cuando incluso usted está en una limitación humana, que usted está pasando alguna circunstancia, no deje de servir y de dar para Dios lo que puede hacer y lo que puede dar y servir para Dios, porque eso es lo que Dios observa para que también un milagro pueda ocurrir en nuestras vidas. Cuando usted no deja de servir y de dar en todo lo que usted puede contribuir en su tiempo, en sus fuerzas, en sus recursos, en su llamado, en sus dones, en sus talentos para la obra de Dios, aun aunque esté cansado, aun aunque esté en un proceso, cuando usted lo hace y lo siembra, Dios utilizará y verá esa disposición en su corazón. Pero los apóstoles no estaban tan
dispuestos en ese momento, de tal modo que dijeron: Jesús, ya no queremos hacerlo, despídelos por favor, que vayan a casa, estamos cansados, no tenemos el tiempo suficiente, aparte el desierto en el que estamos no hay recursos, mejor despídelos. La disposición no fue: Jesús, dinos qué hacer, Jesús, dinos cómo servir, Jesús, dinos a quién atender, Jesús, dinos por quién orar, Jesús, dinos por quién ir a poder decirle algo, Jesús, dinos qué vamos a traer. No había disposición en ese momento en sus corazones. Su disposición es: mejor ya no hagamos esto. Su disposición fue: mejor despídelos y que se vayan. Su disposición es: nosotros estamos cansados, ya no queremos hacerlo. Su disposición fue: ya es muy tarde, te excediste en esto. Su disposición fue cero. Y eso limita a veces que el milagro o el favor de Dios pueda ocurrir. Pero la cuarta cosa que quiero tocar de este momento en el contexto de la historia son los recursos existentes. Oh, hermano, los recursos existentes son sin duda siempre una cosa que limita el confiar y el creer que Dios puede hacerlo. Lo que vemos materialmente, lo que podemos tocar o contabilizar materialmente, siempre va a querer limitar lo que Dios puede hacer. Oh, sí, siempre va a querer detener lo que Dios puede cambiar, lo que Dios puede hacer, o hacernos entrar en duda sobre los recursos y la provisión de Dios. Los discípulos dijeron: Señor, tan solo tenemos algunos panes, 5 en específico, y algunos peces. Esto no alcanza para la multitud. Es imposible que podamos depender de esto. Es imposible que podamos decir que yo tengo un problema y tengo los recursos limitados. Es imposible querer decir que Dios puede hacer un milagro de proveerme más recursos, porque lo que yo tengo en mi cuenta de banco dice que no puedo. Hermano, tú tienes un Dios más grande que lo que dice tu cuenta de banco. Tú tienes un Dios más grande que lo que dice tus recursos que tú tienes. Y eso yo lo he visto una y otra vez. Dios ha sido más grande que mis recursos. Dios ha sido más grande que mi cuenta de banco. Dios ha sido más grande que las condiciones financieras que yo he tenido. Dios ha sido más grande una y otra vez. Y me ha mostrado: no se trata de ti, ni de tus recursos, ni de tus cosas materiales. Se trata de quién soy yo en tu vida. De hecho, nunca la visión que yo he desarrollado ministerialmente en cualquier lugar, nunca ha estado limitada a los recursos. Siempre le he creído a Dios. Si Dios fue el que llamó, Él es fiel para proveer también. Si Dios fue el que nos dio el llamado, la visión, Él es fiel para sostenernos. Y lo he visto una y otra vez a lo largo del llamado de Dios en mi vida. Lo he visto en mi familia. Lo he visto en mi hogar. Dios siempre ha sido fiel y ha superado lo que yo he creído que tan solo puedo contar o administrar en los recursos que poseo. Dios dice: no, la fe en mí va más allá de lo que tú posees. Y aunque tus recursos humanos son limitados, los recursos del reino de los cielos son, hermano, abundantes. Y Dios bendice y provee. Pero lo que pasó aquí fue que los discípulos tuvieron esta limitación. Y el punto número 3, estaban frente a Jesús que multiplica. Estaban frente a Jesús, que Él hace que las cosas sean abundantes y sean mayores. Jesús no es un Dios de resta, Él es un Dios de multiplicación. Y si algo nos quita porque nos está afectando, no porque va a disminuirnos. Pero Él es un Dios de multiplicación. Él es un Dios de provisión que va a hacer ensanchar lo que nosotros creemos o tenemos. Y esto ocurrió en este punto número 3 que voy a compartirte para acercarme al final. En la multiplicación Dios siempre quiere observar varias cosas. Para que Dios multiplique, Dios quiere observar varias cosas. Para que Dios haga abundante algo, Dios quiere observar varias cosas. Primero, que todas las limitaciones humanas caigan de ti. Que no mires el desierto y empieces a decir: Dios va a obrar en medio de mi desierto.
que no mires el tiempo que estás pasando o lo que se ha tardado tu proceso, sino que puedas decir: Dios en su tiempo perfecto tiene una voluntad perfecta y Él es poderoso para obrar en su momento exacto sobre mi vida. Tercero, el tener disposición y decir: yo voy a dar, voy a servir, voy a hacer para Dios, no importa cómo estoy, cómo esté, qué proceso estoy, yo voy a hacerlo y voy a ponerlo para Dios. Y cuarto, jamás limitar a Dios. Jamás limitar a Dios por los recursos que poseemos para decir: Dios no va a hacerlo o no podemos llegar ahí, jamás. Sino aprender a decir: Dios va a llevarnos a ese lugar y a proveernos. Pero vamos a encontrar que Jesús, después de encontrar estas limitaciones humanas, les dijo estas cosas. Él les dijo, vamos a leerlo todos, dice: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar ¿a quién? A las mujeres y a los niños, sin contar a las mujeres y a los niños. Quiero que notes las cosas que pasaron ahora en la respuesta de Jesús, porque la respuesta de los discípulos fue: estamos en el desierto y es noche, hay tiempo limitado, estamos cansados, no queremos servir más, estamos en alguna manera con recursos limitados, tan solo unos panes y unos peces. Esa fue la frustración humana. Esa fue la visión humana, sin pensar que Jesús estaba ahí con ellos. Pero Jesús dijo: te voy a cambiar todo lo que te limita humanamente y te voy a probar una vez más que el reino de los cielos no tiene que ver con las circunstancias humanas. El reino de los cielos tiene que ver con la fe, la confianza y el creer que yo puedo hacer todas las cosas en un tiempo perfecto. Y Jesús en aquel momento, lo primero que les dice, lo primero que les habla a toda la multitud, los manda a recostarse, los manda que puedan tomar ese tiempo de orar. Cuando un milagro va a suceder o está a punto de acontecer, debemos estar intercediendo y orando, hermano. Si hay un milagro que usted está pidiendo, lo que debe de hacer es estar orando, intercediendo. La mayoría de las veces queremos milagros sin orar, sin interceder. La mayoría de las veces queremos milagros sin pagar un tiempo de dar un tiempo de oración o de entrega al Señor. Y los milagros comienzan siempre con una fe y con una oración. Siempre comienzan así. Así que los discípulos y aquella multitud se recostaron sobre la hierba, y Jesús les dijo: traedme ahora los panes y los peces que ustedes dicen que están limitados. Traédmelos, ponedlos aquí. Jesús quiere que aprendas a entregar y a dar aquello que en alguna manera piensas que es limitado. Mi tiempo está limitado, dáselo a Jesús. Mis fuerzas están limitadas, como quiera dáselas a Jesús. Mis recursos están limitados, como quiera dale a Dios de tus recursos. Oh, es que eso no cuadra conmigo, pastor. Bueno, yo quiero invitarte a que creas en los milagros de Jesús. Él renovará tus fuerzas como las del búfalo, levantará, te dará alas como las del águila para que te levantes. Yo no creo eso tanto, pastor. Tal vez tu fe no está en ese nivel de darle a Dios. Pero hoy estamos compartiendo el milagro de lo que sucedió aquí para que puedas comprender y que tu fe pueda activarse. Y dice la Biblia que los panes y los peces que le trajeron a Jesús como limitante, Jesús oró, los bendijo, y aquellos panes y peces se empezaron a multiplicar y llenaron las cestas. Y dice la Biblia que Jesús los mandó que repartiesen los panes y los peces. Al final, la disposición de despídelos, Jesús la cambió y dijo: no quiero que se vayan, quiero que tú les des de comer. Quiero que tú dispongas tu tiempo para alimentarlos. Quiero que tú des de los panes y los peces que tienes para compartir con ellos. Eso era lo que Jesús quería cambiar, la disposición de sus corazones. Pero por último dice la Biblia que los que comieron fueron como 5,000 hombres. Quiero decirte esto, hermano. El milagro de la multiplicación de Dios no tiene que ver nada, absolutamente nada,
con las cosas que tú tienes o posees. Los milagros de la multiplicación de Dios no tienen nada que ver con lo que vemos o observamos. Los milagros de la multiplicación de Dios no tienen nada que ver con las cosas que podemos tocar o administrar o sentir. Los milagros de la multiplicación tienen que ver con tener fe en cualquier circunstancia en Él. Tienen que ver con decir: Señor, no importa cuánto tardare tu respuesta, yo seguiré haciendo lo que debo hacer para honrarte y para servirte. Voy a servir, voy a trabajar con todo mi corazón, te voy a buscar, te voy a adorar, te voy a entregar lo mejor de mí, voy a hacer lo mejor por tu obra, voy a hacer lo mejor para servirte, voy a hacer lo mejor para honrarte en mi familia, en mi casa, en mis hijos, en mi trabajo, a donde quiera que yo vaya. Voy a tener la disposición, Señor, de compartir, de dar siempre lo mejor de mí para tu obra, Señor, y jamás voy a limitar los recursos que yo tengo o poseo o están en mi vida para pensar que es algo que tú no puedes actuar. Jamás voy a poner mi circunstancia material o física que yo tenga para limitar que tú puedes obrar o actuar en nuestra vida. Así es, hermano. Dios quiere decirte esto esta tarde. No hay límites para Dios. No hay ninguna circunstancia que Dios no pueda obrar. Él puede hacer todas las cosas posibles en nuestra vida. Hermana Esther, háblele a Evelyn para que toque el piano, por favor. No hay nada que Dios no pueda hacer. Daniela, si te acomodas con un canto con Evelyn, por favor. No hay nada que Dios no pueda obrar en nuestra vida. Él puede moverse, Él puede actuar, Él puede cambiar, Él puede obrar en nuestra vida, en todo lo que necesitamos. Él puede hacer todo, todo, absolutamente todo. Y hoy quiero decirte esto. Si tú tan solo puedes aprender a confiar más en Él, a depender más de Él, a poder decirle: Señor, aunque estoy cansado de esta situación, yo te la entrego, Señor.